Después de haber tomado unos días, vamos a retomar, hermanos, las enseñanzas sobre el Espíritu Santo. Antes de entrar directamente a las Escrituras, hermanos, déjenme darles un preámbulo de lo que quisiera hablar con ustedes en esta hermosa tarde. Todos somos afectados por esto que voy a mencionar. Yo creo que nadie está exento a ello. Cuando venimos a los pies de Cristo Jesús y nos convertimos, hay una conversión en nuestro corazón, una convicción de fe, y entregamos nuestras vidas en totalidad, entregamos nuestros corazones, todo nuestro ser al Señor, y le comenzamos a servir. Y uno de los primeros indicios, deseos que surge en nuestro corazón es la salvación de aquellas personas que amamos. Que las personas que nos rodean, familiares, amigos, más los hijos, los padres, quisiéramos que tuviesen la misma experiencia que nosotros tenemos. Y luego, cuando comenzamos a estudiar las Escrituras, nos damos cuenta que no hay más salvación sino la que ofrece Cristo Jesús, y que fuera de Cristo no existe salvación ya, hermanos. Entonces más comienza una carga interna en nosotros y comenzamos a sentir un peso muy fuerte en nuestro corazón por la necesidad de ver a las personas que amamos, que puedan conocer del Señor. Pero entre más les hablamos, muchos de ellos cierran su corazón, otros se rebelan en contra de la palabra del Señor, otros lo ignoran, otros en algún momento tienen la experiencia pero la dejan pasar y no permanecen en el conocimiento del Señor. Y a veces uno se hace la pregunta, bueno, ¿qué está pasando? Y comienza cierta inquietud interna, ¿no? Porque nuestro deseo es, Señor, yo cuando llegue a tu presencia, yo quisiera ver a papá, mamá ahí, quisiera ver a los hijos ahí, quisiera ver a mis hermanos, a mis familiares, quisiera encontrarles, verles, y no solamente en una manera futurista, pero me gustaría verles sirviendo a Cristo por la experiencia que yo tengo, por lo que Dios ha hecho en mi corazón, y hay un ardor interno, hermanos. Pero esos son misterios de Dios, hermanos. Fíjese que son misterios de Dios. Uno quiere que sean salvos, pero al último el que los salva es Cristo. Y fíjese que nosotros a veces nos desesperamos y hasta comenzamos contiendas y pleitos, ¿no? Y comenzamos a veces a empujar. Mamá comienza a empujar al hijo, hasta lo comienza a atropellar y lo comienza a hostigar, ¿verdad? Y ve a la iglesia y ¿qué pasó contigo? ¿Y por qué andas así? ¿Verdad? Y ya tiene 40 años y todavía le está diciendo como niño chiquito. Porque lo ama, pues. Porque si hay algo que queremos es la salvación de ellos. Pero estamos limitados porque llega el momento en que nos topamos con la pared y ya no podemos nosotros tocar esas personas. Podemos hablarles, podemos orar por ellos, podemos aconsejarles, pero el único que puede entrar en el corazón de una persona es Cristo Jesús. Y es a través del Espíritu Santo. Entonces, es la revelación del Espíritu Santo, hermanos. Por ello es que debiésemos nosotros de conocer más la persona del Espíritu Santo, tener una relación más íntima con el Espíritu Santo, y sobre todo, hermano, entender e interpretar correctamente la obra del Espíritu Santo. Hay promesa en la Biblia para la familia. Confiesa, sé salvo tú, ama al Señor, sirve al Señor, y serás salvo tú y toda tu casa. Hay promesa, van a llegar. Yo soy de los que creen que van a llegar. Y que las cosas pueden cambiar, hermanos, cuando interviene la oración de aquellos hombres y mujeres piadosos que aman y sirven al Señor. Dios oye nuestras oraciones, hermano. Dios escucha tu oración.
Cuando un padre o una madre dobla rodilla diariamente por un hijo, por una hija, y no lo suelta, hermanos. Ahí lo tiene en la presencia de Dios. Señor, mi hijo, Señor, mi hija, Señor, papá, mamá. Dios es un Dios que oye las oraciones, hermanos. De eso vamos a hablar un poco. Vaya conmigo a Hechos capítulo 2, versículo 36 al 42. Hechos capítulo 2, versículo 36 y 42, del 36 al 42. La obra del Espíritu Santo en las personas. Es el Espíritu Santo el que trae la convicción. Convicción de pecado, convicción de juicio, convicción de salvación. Es el Espíritu Santo, hermanos, el que trata con las personas. Por eso es que a veces es mejor tener más tiempo de oración con Dios que discusión con las personas, hermanos. Créame. Mire, ahorita vamos a hablar un poquito de todo eso. ¿Ya tienen el 36, hermanos? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahora, ¿qué está pasando en el contexto de esta escritura que acabamos de leer? Acaba de bajar el poder del Espíritu Santo sobre aquellos 120 en el aposento alto, hermano. La gloria de Dios está manifestándose de una manera extraordinaria. Hay un estruendo. La gente se comienza a amotinar. Es una fiesta judía, la fiesta de Pentecostés, hermanos. Se cree que había en Jerusalén aproximadamente, si más no me recuerdo, hermanos, creo que eran como unos 400 a 500 mil personas que vivían en la ciudad, pero que por las fiestas, hermanos, rebasaba el 1,000,000 de personas que asistían a la fiesta, hermanos. Entonces, primeramente quiero que entendamos algo. Aquí hay una salvación, aquí hay un movimiento, aquí hay una manifestación del Espíritu Santo, pero en comparación con los números, no toda la gente que visitaba Jerusalén fueron salvos. ¿Sí me están siguiendo, hermano? Fueron, en el primer sermón que vamos a estar leyendo en un momento, fueron 3,000. O sea, es una grande cantidad de gente que vino a los pies de Cristo Jesús, que se bautizaron. Pero en comparación con las personas que había, ¿sí me están siguiendo? Entonces, no todos son salvos. No todos serán salvos. La palabra de Dios dice que ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos entran por él. Y angosto es el camino que lleva a la salvación y son pocos los que entran. Así que esa es una realidad que tenemos nosotros que aceptar. Pero siempre dentro de esta realidad está el deseo, está el corazón quebrantado por aquellas personas que amamos, que quisiéramos que fuesen incluidas dentro de este grupo, hermanos. Que al último es el Espíritu Santo el que salva, el que trae convicción. Es Cristo el que toca el corazón. Estamos aquí, hermanos. Entonces, ahora, cayó la gloria. Vienen las personas y comienzan a cuestionar lo que está pasando. Luego Pedro se levanta y dice, no, esta gente no está borracha. Lo que está pasando es lo que el profeta Joel anunció, la llegada del Espíritu Santo, lo que Cristo estuvo también enseñándoles, que esperaran la promesa del Espíritu Santo. Ahora, en el versículo 36 da esta palabra. La palabra es el Jesús, el Cristo que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea, Señor y Salvador. Señor y Salvador. Cristo es Salvador, el que salva, pues, para que entiendan. Ahora, el versículo 37, aquí está lo interesante. Al oír esto, se compungieron de corazón. Al oír esto. ¿Qué quiere decir, hermano? Que cuando la palabra salió de Pedro, de la boca de Pedro, llevaba un aguijón, hermano, que penetró el corazón de las personas. Yo quiero que enfoque un poquito este punto aquí. La palabra de Dios nos enseña que las discusiones
o los pleitos en palabrería para pocos son provechosas o no son provechosas de nada. La palabra de Dios nunca ha sido dada para discutir, hermano. Nunca se siente a pelear o a discutir sobre doctrinas, religiones, creencias. No caiga en esa trampa del diablo, hermanos. Si alguien proclama una creencia diferente, déjelo. Ese no es su trabajo. Su trabajo no es andarse peleando con nadie, mucho menos con otros cristianos, hermanos. Háblele a la gente que no conoce de Cristo Jesús. Y déjeme decirle que hay mucha gente allá afuera que tiene hambre y que quiere escuchar palabra de Dios. Ahora, volvemos a la cuestión familiar. Cuando estamos discutiendo con nuestros hijos o con los familiares o amistades o amigos sobre la palabra de Dios, a veces las discusiones se calientan, hermano, y comenzamos a meter las emociones y el enojo. Y a veces en vez de acercarlos al amor de Cristo Jesús, lo que hacemos con estas discusiones es distanciarlos. Porque aquí viene lo importante. No es lo que decimos, sino cómo lo decimos. ¿Sí? Esta fue una palabra corta, sencilla, simple. Este Cristo que vosotros crucificaste vino a ser Señor y Salvador. Y en ese momento, ahí es donde está la obra del Espíritu Santo. Antes de sentarte a hablar, deberías de haber tomado un tiempo en oración pidiendo que el Espíritu Santo intervenga en la conversación. Antes de subirte a predicar, antes de hablarle a alguien, y como las oportunidades para hablar nunca son previstas, quiere decir que nuestra oración debería ser continua, constante, porque nunca sabes cuándo se va a presentar la oportunidad. ¿En qué momento el hijo o la hija va a estar en quebranto, listo, preparado por Dios, por el Espíritu Santo, para escuchar las palabras que salen de tu boca? Y si las palabras que salen de tu boca van a ser ásperas, de pleito, de contienda, en vez de aprovechar el momento del corazón del muchacho o la muchacha, lo que vas a hacer es arrojarlo hacia afuera, apagar el momento. Por eso dice la Escritura: no apaguéis al Espíritu Santo. Vámonos. Ya les está doliendo. Entonces, si hay algo que debe de haber en nosotros, es la unción del Espíritu Santo. Y esa, hermanos, no se gana, no se obtiene, hermanos, de ninguna otra forma, sino en comunión con Dios. La comunión que viene de dos formas: una, la meditación en su palabra, y la oración. Entonces, se pierden oportunidades, se pierden momentos especiales por nuestra falta de comunión con el Espíritu Santo. Vámonos. Al oír esto, ¿por qué al oír esto? Porque esa palabra llevaba poder, hermano. Llevaba unción, penetró. ¿Cuántas veces has querido tocar el corazón de una persona y te topas con esa pared? Una pared de concreto, dureza, aspereza, distanciamiento, así, una apatía en contra de lo que estás diciendo. Pero cuando el Espíritu Santo llega en esa palabra, hermano, y golpea, hermano, desmorona esa pared y toca el corazón, y dice que se compungieron de corazón. Recuerde que el corazón es el centro de las intenciones del ser humano. Es donde nacen los pensamientos, los deseos. Por eso es que Cristo no solamente pide tu mente, pero pide ¿qué? El corazón. Sí, porque es en el corazón donde se debe de creer, depositar. Ahora, esta palabra, hermano, compungir,
tiene un significado muy especial en el griego. Quiere decir golpear o pinchar violentamente. Y usted ha tenido esa experiencia, porque llegó un momento en su rebeldía en que fue el Espíritu Santo el que lo tocó, la tocó, ¡pau! Y sintió un pinchazo interno que lo hizo reflexionar, entender. Se cayó la venda de sus ojos y comprendió, entendió, captó el mensaje y lo comenzó a desmenuzar, lo comenzó a saborear y lo comenzó a digerir. Algo que antes rechazaba, que le provocaba disgusto, ahora le provoca un gusto y quiere y desea y tiene más hambre de ello. Revelación del Espíritu Santo. Entonces, ese golpe, ese pinchazo, dice el diccionario que es como una fuerte emoción, un cauce que se provoca en el corazón de las personas. Qué lindo. Y si usted no lo ha experimentado, bueno, precisamente por eso es tan apático a la obra de Dios y por eso le vale y le resbala, pues, porque digo, estoy convencido del cristianismo, pero una cosa es estar convencido y otra cosa es estar convertido. Entonces hay gente que es empática al evangelio y le gusta, ¿no? Y está bonita, porque la iglesia está bonito, pues, óigame, amigos, cantos, predicación y todas aquellas. Entonces, algo diferente, ¿no? A la novela, pues algo. Pero la conversión es otra cosa. Es el cambio, la transformación interna, hermano. Algo que brota de adentro hacia afuera. Sí, y eso lo puede hacer y lo hace únicamente Dios, hermano, y nadie más. Nadie más. Nadie más. Entonces, cuando oyeron esto, sintieron todos un toque especial, una emoción fuerte en forma de un golpe o un pinchazo violento y tuvieron un sentido de culpa, porque por ahí empieza. La salvación está conectada totalmente, eslabonada totalmente al arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Pero para que haya un arrepentimiento tiene que haber un sentido de culpa. ¿Sí? La culpa es esa conciencia no cauterizada que te dice estás mal y necesitas cambiar. Ahora, ¿por qué la gente no acepta la culpa? Por rebeldía. Ahora, la palabra pecado en el original significa rebeldía. ¿Sí? Entonces, la culpa lo que hace es reconocer una rebeldía para luego abandonarla y entregarse a la voluntad de Dios. ¿Por qué la religión? Yo creo que no se equivocó el socialismo, hermanos, el socialismo de Marx. Sí, bueno. Cuando dijo que la religión es un opio para la humanidad. Tiene razón. Porque se convierte en una muleta, en la excusa. Como la mujer samaritana del capítulo 4 de Mateo, ¿no? No, ayúdeme, de Juan. ¿Cuál fue el problema de la mujer samaritana? Que cuando fue confrontada en su pecado, ¿por cuál tangente se fue? ¿Por cuál camino se fue? El camino religioso. Me parece, quiso meter rápido el pleito judío-samaritano, cuando Cristo no había mencionado nada de ello. Cristo le estaba confrontando en su problemática personal. Porque ahí entra Cristo a confrontarnos en nuestra vida personal. Y allí es donde le aceptamos y nos sentimos culpables y nos arrepentimos y cambiamos y somos transformados.
Pero para sacarse la excusa, me parece que tú eres judío y yo soy samaritana, y los judíos dicen que adoran en Jerusalén, nosotros dicen que adoramos acá de este otro lado. ¿Qué onda pues? La cuestión religiosa. Cuando Cristo vino a nuestro corazón, hermano, a la familia, cuando vino el primer mensaje a nuestra familia, un montón de borrachos nos juntamos un día ahí. Nunca nos preocupábamos. Pero el día que llegó el mensaje, que nos juntaron en una sala todos y nos dieron este mensaje: Cristo Jesús es la salvación. Mira qué religiosos nos volvimos todos. Todos nos fuimos a misa el domingo. ¿Por qué? Porque queríamos la aceptación de Dios, pero sin dejar los vicios. Entonces es un convencimiento, pero no hay una conversión. Y eso es lo que hace la religión. Y como la religión en su formato no te confronta en tu necesidad, ni en tu cambio, ni en tu transformación, te dice: haz este ritual, cumple con estas cosas y alcanzará la salvación. Y si no alcanzas, no te preocupes, te sacamos de allá adentro. Nomás deja un buen. Y más vale que haya quien haga plegarias por usted. Porque para sacarlo, me dice que para sacarlo del purgatorio usted va a estar medio difícil. Va a tener que pagar una buena mordida. Sí me están así. ¿Cómo se tuerce todo el concepto, hermanos? Entonces necesitamos el Espíritu Santo, porque Él es el que lo hace, que toca el corazón. Entonces, antes de entrar en una discusión, en un pleito, antes de comenzar a hostigar o comenzar a empujar, hermano, si hay algo que cambia las cosas, es la oración, hermano. Yo creo profundamente en la oración, hermano. Creo en ese concepto. Es algo que ya pasó a la historia, hermano. La iglesia ya no la practica. Pero la oración tiene poder, hermano. Tiene poder. Prueba esto, hermano. ¿Quieres que sea salvo algún familiar? Mételo en oración, hermano. Diario, mételo en oración. A ver si no lo ves, hermano, quebrantado en el altar. Se cumple, hermano. Dios es un Dios de pacto, de promesas cumplidas, de salvación. Dios cambia las cosas, hermano. Recuerda que nosotros creemos en lo milagroso, lo sobrenatural. Hace unos días atrás les hablaba sobre esto, hermanos, sobre nosotros, las posibilidades. Tenemos que trabajar en las posibilidades humanas, pero llega el momento en que las posibilidades humanas se terminan y llegan las imposibilidades humanas. Y es ahí en las imposibilidades donde Dios aparece. Y Él quiere aparecer, hermano. Y mi participación o mi parte es la oración, es la comunión con Él. La predicación de la palabra, y que cuando salga de mis labios salga con unción, hermano, que salga con poder y que haya un cambio, una transformación, que suceda algo. Algo tiene que suceder. Miren, el problema es que tal vez muchos de nosotros nos hemos conformado. Nos hemos conformado. Cristianismo es un verdadero cristianismo genuino. Es un cristianismo que lucha, que trabaja, que se esfuerza, que prosigue a la meta, que no se rinde con facilidad, que tiene una serie de circunstancias en su entorno continuas que lo desgastan, pero que a la misma vez le hacen buscar la presencia de Dios. Y en lo que el enemigo quiere es conformarnos, que entremos en un status quo de pasividad, de cálmate, hombre. Eso es para los religiosos y extremistas, para los aleluyas. Digan amén. Y se nos olvida que usted y yo somos los extremistas, los exagerados, los que para todo metemos a Dios.
Sí, sí, no podemos sentarnos a comer porque ya metemos a Cristo ahí. Y viene el enojo, ¿verdad?, de los que están con usted. Porque ellos miran, dicen, de política y religión no se habla aquí. Métales a Cristo ahí en medio, hermano. Porque eso somos, hermanos. ¿Sí? No nos conformamos a este siglo, no nos apaciguamos. Porque las oportunidades son pocas y porque el tiempo se acaba. Y si Cristo se tarda y no viene, no se preocupe, usted ya se va para allá. Así que ¿cuál es el problema? De una o de otra manera el tiempo se acaba. Déjeme continuar la lectura, porque ya. Ve, el tiempo se acaba, pues. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Que hubo una reacción. Bueno, ¿y ahora qué? Lo sentí, me tocó, me siento culpa, me arrepiento de mis pecados. ¿Y ahora qué? Ve cómo es un proceso bastante extenso, largo. Porque aún después del arrepentimiento viene el bautismo, después del bautismo viene el discipulado. Y eso corresponde a nadie más que a usted, hermano. Amén. No le han echando el paquete al maestro de escuela dominical o al pastor no, su trabajo. El Espíritu Santo, le dije ya anteriormente, se lo vuelvo a recordar, en el Antiguo Testamento era exclusivo, en el Nuevo Testamento es inclusivo, es para todos. Entonces todos somos siervos y participantes de la obra del Señor. No te puedes sentar y pues que lo hagan los hermanos, que para eso traigo mis diezmos. Ni los traes, así que ¿aló? Ya está aguijón, ¿verdad? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y aquí aparece otro punto religioso, ¿no? Hermano, aquí dice: el bautismo es en el nombre de Jesús nada más. Y si es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, están mal, son del diablo y se van al infierno todos. Cuando la gran comisión dice claramente: ir por todo el mundo y predicar este evangelio, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo más que la gente no entiende, hermano, o quiere acortarse. Una vez que haces, que tomas a un versículo y lo sacas de contexto, te echas toda la Biblia encima. Ese es el problema. No puedes sacar los versículos del texto de su contexto, hermanos. Entonces, hermanos, lo que se estaba refiriendo aquí es que la respuesta es Jesús, es Cristo. Cuando les dice: bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, hermanos, el bautismo enfocaba la persona de Cristo Jesús. Y no solamente la persona, pero la total revelación. Porque le está hablando a judíos, no a gentiles. Eran judíos. Y el judío tenía un pleno conocimiento, no solamente del Espíritu Santo, pero también de Dios. Y si hay algo que no podían percibir, entender, era a Cristo como Mesías, el Cristo que vosotros crucificasteis. Entonces, el nombre de Jesús llevaba toda la revelación completa y su función y su posición y su lugar divina, hermanos. Recuerde, es el Espíritu Santo el que trae la revelación de Cristo en el corazón. Entonces, por ello les habla de esta manera. Que cuál fue la fórmula que se usó en el momento del bautismo, no lo sabemos. Lo importante es que el Señor Jesús dijo: bautícense de esta manera, y que Pedro les dijo a sus judíos: bautícense en el nombre de Jesucristo. Cualquiera que sea. El problema no es, hermano, fórmulas. El problema es, hermanos, que la gente no procede del arrepentimiento. Lo que salva es Cristo en la cruz del Calvario. Y aquí viene: el bautismo en agua no te salva.
El bautismo es el contrato que tú hiciste con tu Dios, la respuesta, la reacción tuya que tú le diste al Señor en obediencia. Por eso mucha gente retiene el bautismo. ¿Por qué, hermanos? Porque sabe que al bautizarse hay un compromiso con Dios. Y la Biblia dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran. Entonces, no, pues es que si me bautizo después ya no puedo andar acá de. Ya me entendió. Bueno. Dejemos eso, hermanos, porque nada más para aclarar, ¿no? Nada más para aclarar. Entonces dice el versículo 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estáis lejos, para cuando el Señor, nuestro Dios, ¿quién los llama? El Señor, nuestro Dios. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y versículo 42, este es importante, hermanos, para cerrar este punto aquí. Y perseveraban. Ahora, cuando es obra humana, cuando tú influencias o tú manipulas emociones, que pasa muy seguido dentro de las congregaciones o dentro de las familias, convences al esposo, convences al hijo, a la esposa, a los padres de que se bauticen y se bautizan, pero después llega el momento en que no perseveran, porque no fue el Espíritu Santo, fuiste tú el que los salvó. Santo Dios. Ahora, ¿cómo sabemos? Por los resultados. ¿Cómo se conoce un árbol? Por su fruto. Cristo dijo, por sus frutos los. Ahora, recuerda que en la iglesia tenemos de todo, digan amén. Hay trigo y hay cizaña. Levanten la mano los que son trigo. Okay, ahora levanten la mano los que son cizaña. Regularmente los que son cizaña no saben que son cizaña. Se miran en el espejo y miran trigo. Sí. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la cizaña y el trigo dentro de la congregación? ¿Verdad? Los dos crecen juntos, pero la diferencia está en los frutos. Frutos. Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, ¿cómo sabes que eres de Cristo? Aquí está la fórmula. Dice que estos que habían sido salvos perseveraban primero en la doctrina, en la enseñanza, en la palabra de Dios, en lo que la Escritura dice. Amén. Número 1. Número 2, en la comunión los unos con los otros, sin importar quién, cuándo, dónde, por qué. Tú no los elegiste, Dios te los eligió. Estos son tus hermanos. Híjole, no me pusiste algo. Santo Dios. Sí, porque llega el momento en que nos volvemos muy selectivos, ¿verdad? Este sí, este no. Y luego en las iglesias se comienzan a formar mafias. ¿Sí o no? Ah, sí, gracias a Dios que aquí las hemos desbaratado, ¿no? Pero yo estaba en una iglesia donde hay mafias que son selectos y hay padrinos allá adentro. Donde dice quién entra y quién no entra, quién es salvo y quién no es salvo. Sí, y son iglesias estancadas que se están muriendo, hermano. No van a ningún lado. ¿Por qué? Porque no somos nosotros, es el Espíritu Santo el que selecciona. Y lo salvó a usted. Sí, entonces, número 1, perseverar en la doctrina. Número 2, la comunión los unos con los otros. Y en eso tiene que ver el amor. Amar al prójimo. Amarlo. ¿Sí? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Comunión, los unos con los otros. Aceptación. ¿Sí? Partimiento del pan. Aquí caben muchas cosas como misiones. La participación económica. ¿Sí? Mire, aquí viene, se la voy a tirar derechita así. ¡Pium! ¡Pau! Ahí le va. Uno de los primeros frutos
de un buen cristiano es cuando participa económicamente a la casa de Dios. Porque si no puede ser fiel con lo tangible, con lo visible, con lo que pasa por sus manos, ¿usted cree que va a poder ser fiel con lo espiritual, con lo que no ve? Así que por eso es que cuando buscamos servidores para la casa del Señor, siempre se revisan los libros. Los libros no se publican para la gente. Nadie sabe quién es quién. Eso es entre usted y Dios. Pero lo que es el pastor tiene una revisión. ¿Por qué? Porque si las personas no dan fruto, ¿me están siguiendo, hermanos? Si no pueden ser fieles con lo que ven, ¿cómo van a ser fieles con lo que no ven? Eso es importante, hermano. Entonces, en el partimiento del pan. Y luego también dice en las oraciones. Entonces, ¿quién es el que salva? El Espíritu Santo, hermano. Entonces, pídale a Dios. Pídale a Dios por la salvación de su hijo, de su hija. Y tenga paciencia, esperen en el Señor, que Dios los va a salvar. Mire que los va arrastrando, pero los va a traer. Sí, amén, hermano. Den un aplauso fuerte a Dios, hermano. Ahora, otra cosa aquí es que no los quiera tener con usted. ¿Ok? Tiene que soltarlos. Si Dios se los da, qué bueno. Pero Dios tiene diferentes formas. Y desde ahorita les digo, desde ahorita, quiero que sepa que desde ahorita, uno, Templo del Evangelio no es la única iglesia en el mundo que es salva. Dos, Asamblea de Dios no es el único camino al cielo. Yo entiendo que hay muchos asambleístas que dicen, si no eres de la asamblea, no eres de Dios. Tampoco. Es Jesucristo el Salvador de la humanidad. Y lo demás son instrumentos. Asamblea de Dios es un instrumento. Templo del Evangelio es un instrumento de Dios. Eso es lo que es nada más. Instrumentos. Y a veces Dios los toca, los salva y los usa y se los lleva. Bueno, ese no es un. Y Dios nos añade. Y Dios bendice. ¿Y qué más quisiera un padre o una madre tener a sus hijos sirviendo en la casa de Dios juntos? Pero es Dios, hermanos. Es el Espíritu Santo. Amén, amados. Entonces, ¿entendemos la obra del Espíritu Santo? Ahora sí. ¿Sí? Entonces, la mejor forma no es la de estar peleando, hostigando, hablándole, queriendo influenciar o queriendo manipular emociones. No, orando al Señor y pidiendo que el Espíritu Santo traiga revelación. Y Dios oye las oraciones, hermano. Y Dios responde a las oraciones. Y a ver si más adelantito levantamos un grupo de oración para que ore por hijos, por padres, que podamos traer los nombres literalmente en notitas, en tarjetitas, y luego traer los hermanos a las oraciones. Las oraciones de los viernes, los jueves en la mañana, hermana, ¿tienes, verdad? Usted puede llenar una petición de oración, désela a la hermana, a los sugieres, y les ayudamos a orar. Pero usted tiene que orar también. Y van a venir a los pies de Cristo Jesús. Amén, amados. Pónganse de pie, vamos a orar.